Maestro, buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la jornada así de hoy día. La vez pasada, la clase pasada, habíamos estado hablando sobre el modelo educativo socioconstructivista. Habíamos estado conversando sobre los principios pedagógicos y también de las orientaciones pedagógicas. Ustedes se han podido dar cuenta la semana pasada, es importante que cuando nos presenten un caso, no vamos al descarte, hay que ir al descarte, porque si un maestro es protagonista, entonces inmediatamente hay que descartar. El conductismo ya falleció hace muchísimos años. En el 2005, hasta el 2005 se permitía todavía en algunos rasgos, pero a partir de ahí ya no. El maestro que todavía continúa en el conductismo, entonces todavía se ha quedado rezagado en el año 2005, estamos 2025 ya. O sea, se ha quedado 20 años atrás. Por lo tanto, maestros, aquí estamos para prepararnos para el examen y se le pide de que hay que tratar de hacer lo que el marco teórico dice, ¿no? Nos habíamos quedado por culminar algunos casos, voy a proyectar el PPT de la clase pasada para culminar lo que faltó todavía. Luego ya vamos a proyectar el tema preparado para el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme un minutito, maestros. Voy a abrir el documento. Un ratito. Ok. Ahora sí vamos a proyectar un minuto. Bien. Esto es lo que habíamos estado trabajando el día miércoles, ¿no? Que hemos iniciado DPCC y su relación con el modelo educativo socioconstructivista, ¿no? Y aquí habiendo dicho, visto algunos casos, esta es una orientación pedagógica también que forma parte de las 10 orientaciones pedagógicas. Primero nos vamos a la teoría acá, porque eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta teoría de promover, voy a poner un puntero, de promover el pensamiento complejo, dice Edgar Morin que para promover el pensamiento complejo en los estudiantes hay que trabajar proyectos, no hay otra forma. ¿Por qué proyecto? Proyecto de aprendizaje estamos hablando. ¿Y por qué proyecto? Porque a través de proyectos se integra áreas, ¿me entiendes? Se hace interdisciplinariedad, o sea, hay integración de áreas. En cambio, en una unidad de aprendizaje no hay integración de áreas, no hay. ¿Por qué? Porque cada área trabaja de manera individual, por eso se llama unidad, unidad de aprendizaje. Entonces, dicho esto, mira lo que plantea el ministerio en uno de sus preguntas que hemos encontrado. Por ejemplo, dice acá, según esta orientación pedagógica, ya hemos visto que son 10 orientaciones, según esta orientación pedagógica, ya hemos visto que son 10, se promueve la generación de experiencias de aprendizaje. Para ello es necesario planificar proyectos. Proyectos. Si yo voy a planificar proyectos, entonces, ¿para qué me sirve planificar proyectos? La respuesta a las alternativas están para partir de situaciones significativas, para construir un nuevo conocimiento o para promover el pensamiento complejo. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm?
A ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos a ver. Es importante que participemos, ¿no? Listo, ¿se dan cuenta? O sea, no es que aquí estamos mintiendo. Esta es la pregunta que plantea el ministerio. Entonces, si vamos a trabajar proyectos dentro de una experiencia de aprendizaje, entonces, ¿para qué vamos a trabajar el proyecto? Para promover el pensamiento complejo. Esa es la respuesta. Y si viene al contrario, vamos a decir, si yo quiero promover el pensamiento complejo, ¿qué tengo que planificar? Lo que tengo que planificar son proyectos. No olvidemos eso. El día de ayer decíamos, el día de ayer decíamos que una unidad didáctica, por si al caso, vuelvo a repetir rápido, eso sí rápido, una unidad didáctica presenta una unidad didáctica puede ser una unidad de aprendizaje, puede ser un proyecto de aprendizaje o puede ser un módulo de aprendizaje, una unidad didáctica, ¿de acuerdo? Un módulo de aprendizaje. La diferencia está en que unidad de aprendizaje es cuando una área trabaja sola, ¿entiende? Y solamente se recoge, ¿qué cosa? Un producto de área. En cambio, cuando hay proyectos de aprendizaje, es que varias áreas trabajan una sola situación significativa. Es lo que nos están pidiendo hoy. Y el producto es de todas las áreas, que al final se llama producto de proyecto o de unidad didáctica o de experiencia, ¿no? Y el módulo cuando hay una necesidad. Pero habíamos dicho también que en el año 2020, cuando se dio la pandemia, apareció la resolución viceministerial a 094-2020 y apareció la famosa EDA, ¿no es cierto? Aquí, bueno, me equivoqué. Las famosas EDA, que no era otra cosa más que las experiencias de aprendizaje. Pero apareció ese nombre con el fin de darle más utilidad a lo que planteaba Vygotsky de que hay que partir del contexto de la realidad del estudiante, de la experiencia del estudiante. ¿Y qué dice la 094? Que existen EDAs tipo proyecto de aprendizaje y existen EDAs tipo unidad de aprendizaje. Si nos damos cuenta, maestro, si nos damos cuenta, la palabra EDA, experiencia de aprendizaje, reemplazó por un momento a esta palabra llamada unidad didáctica. Eso es lo que nos da a entender. Ahora nuevamente ya hablamos de unidad didáctica y estamos hablando de estos tres, pero tampoco no ha desaparecido esta palabra experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Una unidad de aprendizaje es una experiencia de aprendizaje. Un proyecto de aprendizaje es una experiencia de aprendizaje, es una EDA. Entonces, por ahí no nos confundamos. Por eso es que aquí el ministerio pone experiencia de aprendizaje tipo proyecto. Ya, esto es para promover el pensamiento complejo. ¿De acuerdo? Pensamiento complejo. No olvidemos eso, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay integración de áreas. Esto ya lo habíamos visto. Vamos a otra orientación por acá para terminar este PPT que quedó pendiente un poquito. Miren, aquí hablamos de dos tipos de trabajo. Miren, trabajo colaborativo y hablamos, por ejemplo, acá de trabajo cooperativo. ¿Esto quién lo plantea? Lo plantea Vygotsky en una de sus orientaciones que existe. Vamos a las orientaciones. Abajo, vamos, ¿no es cierto? A mirar acá. ¿Me entiendes? Acá lo plantea Vygotsky. Promover el trabajo cooperativo. Promover el trabajo cooperativo. Entonces, ¿qué dice Vygotsky? Que existen dos tipos de trabajo dentro del trabajo en equipo. Vale la redundancia, ¿no? O sea, el trabajo en equipo se divide en dos partes. Uno que puede ser el trabajo colaborativo
Y el otro que puede ser el trabajo cooperativo. Vamos arriba, ¿ya? Para explicarlo mejor, para poder ir rayando, ¿ya? Acá. Miren, Vygotsky dice, dentro del trabajo en equipo existe el trabajo colaborativo, CL le voy a poner, colaborativo, y dentro del trabajo en equipo existe el trabajo cooperativo, CP le voy a poner. Ahora, para Vygotsky ambas son buenas, son excelentes tipos de trabajo, porque ambas alcanzan metas, ambas hay líder, no jefe. En ambas hay un trabajo democrático, participativo, ¿sí? Y se alcanzan las metas que se pretende lograr. En ambas son buenas. Pero vamos a apuntarlo desde el punto de vista de la escuela, del maestro. El maestro en el aula, porque a nosotros nos van a evaluar como maestro, ¿no? Como maestro. Entonces, miren, en el aula voy a explicar un poquito, luego voy a concluir. Cuando nosotros en el aula, por ejemplo, le decimos a los chicos, a ver, jóvenes, reúnanse por afinidad, a ver, entre amigos, entre cercanía, o sea, reúnanse conforme ustedes crean por conveniente. Cuando el maestro ya dice eso, estamos hablando de trabajo colaborativo. ¿Entienden? Colaborativo. Pero si el maestro es el quien los agrupa, estamos hablando de un trabajo cooperativo. ¿De acuerdo? No olvidemos eso. No olvidemos eso. Dos, cuando el maestro deja que los alumnos se agrupen, en el caso primero, lo que pasa es que en toda sección, en toda aula, los alumnos ya se conocen. Los mejores alumnos forman un grupo. Los mejores alumnos. Los alumnos más o menos o regulares forman otro grupo. Y los alumnos que tienen problemas de aprendizaje, nadie los quiere tener en su grupo. Por lo tanto, por obligación se tienen que reunir porque el profe lo ordenó, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el trabajo colaborativo? En el trabajo colaborativo, aquí el maestro, el profesor, que somos nosotros, los maestros, aquí nosotros estamos pensando en qué? Estamos pensando en el resultado, estamos pensando en qué? En la evidencia, en el producto. O sea, nosotros como maestros estamos queriendo formar grupos para que el alumno haga su tarea, el producto. El maestro no está pensando en el cómo se va a hacer. Aquí el maestro está pensando en que todos tienen que trabajar y todos tienen que presentar su producto. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que van a haber productos que son buenos, van a haber productos que son regulares y van a haber productos que son malos. Entonces, aquí cuando viene un trabajo colaborativo, ya lo voy a resumir, cuando ya viene el trabajo colaborativo es que el maestro está pensando en el resultado, en la evidencia final, en el producto final, mas no él está pensando en el cómo lo van a hacer. O sea, no piensa en el proceso. ¿Se dan cuenta? No piensa en el proceso. Miren acá el caso, miren acá. ¿Cuál de las siguientes características, dice, corresponde al trabajo colaborativo? ¿Cuál? Aquí se focaliza más en el resultado que en el proceso, estamos hablando del maestro. El docente es quien define la división del trabajo dentro de los grupos. Esta característica, por ejemplo, ¿a quién le corresponde? Al trabajo cooperativo, no colaborativo. Aquí, el docente transfiere a los estudiantes la responsabilidad de su aprendizaje. Ese es en ambos. Este de aquí es en ambos porque ese es trabajo en equipo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la respuesta a este caso es la A, porque aquí el maestro está pensando en el resultado, está pensando en el producto, está pensando en la evidencia, mas no en el cómo se va a hacer en el proceso, no piensa ahí.
En cambio, en el otro, maestros, aquí, cuando hablamos de un trabajo cooperativo, estamos hablando aquí que el maestro es quien los agrupa, teniendo en cuenta también las capacidades de los alumnos, ¿no? O sea, al maestro al agrupar, al formar grupos, entonces ya lo forma equitativamente, ¿no? Un bueno para cada grupo, un regular para cada grupo, un malo para cada grupo. O sea, los grupos los forma de manera equitativa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El maestro aquí está pensando más no tanto en el resultado, sino está pensando en el proceso, en el cómo lo van a hacer, pero que al final trae como resultado un buen producto. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, este maestro está pensando más en el proceso, más está pensando en el proceso que en el resultado final, más que en el resultado final. Por eso es que Vygotsky dice, en un colegio o en una escuela, en una aula, donde los estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje, no se puede aplicar un trabajo colaborativo, sino cooperativo. El trabajo colaborativo sí se puede aplicar, por ejemplo, en una empresa donde varios profesionales tienen el mismo rango, ¿no? Se puede aplicar un trabajo colaborativo en la escuela, por ejemplo, en un COAR, en colegio de alto rendimiento, ¿no? Entonces ahí sí, pero la mayoría de colegios donde los ritmos son distintos, no se puede aplicar un trabajo colaborativo. Se tiene que hacer un trabajo cooperativo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la respuesta es la A. A ver, en este caso de acá, trabajo cooperativo, ¿cuál sería la respuesta? A ver, léanlo y me dicen la respuesta. ¿Nadie es? A ver, ¿quién me respondió? Ah, qué bueno. ¿Se dan cuenta? Aquí está la respuesta. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, a veces nos ponen el caso. Aquí no estoy poniendo el caso porque es la primera clase. Lo que yo estoy tratando de ver es cómo el ministerio, teniendo en cuenta el marco teórico, te pone el caso. Ahorita y después vamos a entrar ya a casos como el ministerio lo trata, teniendo en cuenta la situación, el contexto, teniendo en cuenta las orientaciones pedagógicas. ¿Se dan cuenta? Muy bien. No olvidemos ahí. A ver, ¿qué más viene por acá? Esto ya lo hemos visto. Motivación. Motivación. Aquí en esta situación yo quiero concluir algo, maestro, para pasar al otro PPT. Aquí, maestro, hay que ir al descarte, porque eso es lo que tenemos que hacer. Recuerda de que cada pregunta a veces te dan un tiempo de 2 minutos y medio, máximo 3. Si nosotros no descartamos, Dios mío, nos vamos
a demorar muchísimo en el examen. Por eso es que cada vez que viene esta palabrita acciones, o viene la palabrita acciones pedagógicas, o viene la palabra acciones del docente, se refiere al rol que cumple el maestro en el aula. Y el rol que cumple el maestro en el aula es mediador. Por eso que cuando ya el maestro empieza a construir, él mismo lo hace, entonces se anula, pues. ¿Entiende? Él es el que está haciendo la actividad, más no el alumno, ¿no? Aquí, si ya vemos dos que pueden ser la respuesta, yo tengo que ver cuál es la que tiene mayor demanda cognitiva. Demanda cognitiva significa, no es otra cosa más que cuando el alumno lo piensa más, tiene más trabajo que realizar. O sea, para el estudiante es un poquito más complicado. Ese es el de mayor demanda. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, la respuesta es la C, ¿no? Pero aquí también es cuando, mira lo que dice acá la alternativa, comentarle que el aceite y el vinagre, o sea, si el maestro le va a decir la respuesta, lógico que aquí hay protagonismo. Entonces la respuesta es la otra, ¿no? Sea el caso que sea, maestro, sea el área que sea, tenemos que ir al descarte. Aquí también, ¿no es cierto? Mira, vamos a ir leyendo para darnos cuenta de este caso. Los estudiantes junto con su docente pasean por la ribera del río. Al llegar a una cocha observan pequeños peces, entusiasmados conversan sobre lo que observan. De regreso al aula, Pedro le pregunta a la docente, maestra, ¿qué respiran los peces? Él pregunta agua, aquí está al revés, ¿no? Este debería ir acá. ¿Qué respiran los peces? Agua. A partir de la intervención de Pedro, la docente busca que los niños, en caso de primaria, dice, construyan sus propias explicaciones sobre la respiración de los peces. Mira, construyan sus propias explicaciones. El alumno es el que tiene que explicarlo. Si el maestro lo hace, ya fue. ¿Cuál de las siguientes acciones? Rol del maestro. Recuerden que el rol es mediador. Aquí vemos. Si yo le voy a decir que en el agua hay oxígeno, protagonismo, anulo. ¿Se dan cuenta? Ahora, presentarles una ilustración está bien, pero arriba dice que ellos construyan sus propias explicaciones. Entonces aquí ya no están construyendo su propia porque ya le estoy dando algún material. ¿Se dan cuenta? Entonces esto también hay que tener en cuenta que es lo que me pide la pregunta para poder responder. Y en todas las áreas, maestros, es lo mismo. ¿De acuerdo? No sé si habrá alguna pregunta hasta acá. Este fue lo poquito que me quedó la clase pasada para terminar lo que era el primer PPT. Si hubiera alguna pregunta, espero un minutito para que me lo escriba. Si no, pasamos al segundo PPT. A ver, vamos, maestro. No hay. Bien, gracias. Entonces, al parecer está entendido, ¿ya? Vamos a pasar al otro PPT, al de acá. Este PPT nos envió, claro, todos los PPT le envío al coordinador y el coordinador les envía a su grupo, maestro, ¿ya? Ellos también graban las clases y les envían a su grupo, ¿ya? No, en ese aspecto no hay inconveniente. Bien, vamos a pasar a hablar sobre este temita llamado los dilemas morales y la reflexión ética dentro de DPCC. Dos cositas que es muy importante ponerle bastante atención. ¿Ya? Vamos a empezar. Y vamos a empezar, bueno, esto ya lo hemos dicho. Vamos a empezar con algunos casos.
Luego explico y retornamos a ver si es que lo hemos hecho bien, ya como un saber previo de ustedes, ¿ya? Vamos a leerlo y ustedes me van a dar la respuesta. Heinz es un esposo muy cariñoso. Tiene a su esposa grave en la clínica del Pacífico de Chiclayo, con traumatismo de cráneo encefálico. Su estado de salud es reservado y necesita una intervención urgente si no puede morir. Los médicos le han programado una operación urgente, pero necesita que se compren los medicamentos necesarios. Pedro no cuenta con dinero para comprar los medicamentos y mucho menos para pagar la operación. Ha intentado por todos lados realizar un préstamo, pero nadie lo quiere servir. Pedro no sabe si asaltar una farmacia o dejar que su esposa no sea operada. Este caso que se encuentra acá es un dilema moral, es una situación problemática o es un caso real. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué responderían? A, B o C. A ver, vamos a ver para ir leyendo. La A, dilema moral, dice Lisandra, Walter la A, Roxana también la A, Roxana dice la B, José Luis dice la A. ¿Ya? ¿Nadie más quiere participar? Osvaldo dice la B. ¿Mm? Disley dice la A. La mayoría contestó la A, voy a marcar la A, ¿ya? No digamos de que la A es la respuesta, ¿ya? Pero como acá, porque si ahorita digo cuáles son las características de un dilema moral y una situación problemática, lógico que ya la respuesta ya le di, ¿no? Entonces vamos a ver, maestros, acá. A ver, ¿qué encontramos acá? Juan se encontró en un baño público un paquete que contenía 1.000 soles o $1.000. Él se dio cuenta que este paquete pertenecía a un joven que minutos antes había ingresado al baño. Juan no sabe si ir a buscarlo para devolverle o no el billete, ¿no? Este caso de acá es un dilema moral, es una situación problemática o un caso real que necesita atención. A ver, a ver, vamos maestro, vamos participando, ahora sí, con muchas ganas. Tenemos que iniciar con pie derecho, ¿no? A ver, tenemos 5 participaciones. ¿Qué dicen las 5? A, B. A, B, A. La mayoría dice la A. Los que han dicho B, manténganse en la B, ¿ah? Vamos a ir colocando lo que dice la mayoría. Vamos a este caso. A ver, yo les voy a ir preguntando si es o no es un dilema moral. Vamos a la situación número 1, ¿ya? Dicen, Marta, una joven muy carismática, fue a un kiosco a comprar golosinas. El kiosco estaba lleno y aunque ella pidió amablemente ser atendida, la señora encargada del kiosco se demoró mucho en atenderla. Al recibir su vuelto, Marta se dio cuenta de que por error la señora le había dado más vuelto del que le correspondía. Marta no sabe si avisarle a la señora o no. La pregunta que yo les hago, ¿es o no es un dilema moral? Sí, no, mamá, respondan. Sí, 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 sí.
A ver, ¿quién más? Sí, sí, sí. Bien, como dicen sí, a ver, yo le pongo sí. Todavía no estoy dando las características. Vamos a ver cuánto no hemos equivocado, ¿ya? Como un saber previo. Vamos al caso número 2. A ver si eso no es un dilema moral, ¿ya? Dice, Fernando, un joven muy amable con sus amigos y familia, prometió a su madre que limpiaría la casa, prepararía el almuerzo. Maestros, con la disculpa del caso, se hubo un apagón momentáneo. Pum, pum, se fue la luz y también con la luz se fue el internet, ¿no? Ustedes saben que todo funciona con energía. Espero que no se vaya, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ya voy a proyectar, vamos a proyectar nuevamente. Le pedimos al maestro de la academia mantenerse en cuidado porque la luz está yendo y viniendo, ¿ya? Por favor, porque así ya nos tiene varios días, ¿no? Con este problemita. Bien, aquí nos habíamos quedado situación uno, ¿sí o no? En la situación 2 lo voy a volver a leer, maestro, dice lo siguiente. Fernando, un joven muy amable con sus amigos y familia, prometió a su madre que limpiaría la casa, prepararía el almuerzo y cuidaría a su hermano menor mientras ella está en su trabajo. Mientras Fernando cumplía con esa tarea, lo buscaron sus compañeros para proponerle visitar a un amigo. Este amigo está solo en su casa y gravemente enfermo. Fernando no sabe si ir a visitar a su amigo o no. La pregunta que yo hago, ¿es o no es un dilema moral? A ver, sí, no. A ver, vamos a ver qué dice. Sí, 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 no, no. Hay un empate. ¿Quién rompe ese empate? En ese empate. ¿Es sí o no? A ver, ¿quién lo rompe? ¿Quién rompe ese empate? ¿Nadie? Ahí hay tres. Muy bien. Gana el sí el dilema, ya. Sí le ponemos acá, entonces. La mayoría más. A ver acá. Daniel, un joven que siempre tiene muy buenas calificaciones, se ha estado preparando para un examen. Un día antes de la evaluación, al docente se le cayó accidentalmente una copia del examen. Mientras caminaba por el patio, se le cayó el examen al maestro. Durante un recreo, Daniela encontró, por casualidad, Daniel no sabe si aprovechar la situación para obtener una mejor calificación o no. ¿Es o no es un dilema moral? Sí, no. Piensen ustedes. Y ahí nos vamos a quedar, luego vamos a explicar el tema y vamos a continuar con más casos. ¿Ya? Eso no es. Sí, sí, no, sí, 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 sí. Bien, la mayoría dice sí. La mayoría dice sí. ¿Correcto? Ahora sí, vamos al caso. Vamos al mapa, dijo Belaunde. Acá. Miren, voy a resumirlo porque lo que queremos es que ustedes nos entiendan rápidamente, ¿no? Eso yo creo que esa es la idea de usted. Un maestro me decía, profe, al grano, al grano, al grano, ¿qué es lo que se quiere, no? ¿Cómo es la figura aquí? Porque si vamos a hablar de Colbert, Colbert habla sobre los dilemas morales, pero un dilema es un problema. Pero hay que entender lo siguiente, maestro, ¿ya?
hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos de una situación problemática, ojo, cuando hablamos de una situación problemática, estamos hablando, ya, espérense un ratito, una situación problemática es cuando solamente se pone en riesgo un valor. Un solo valor está en riesgo. Cuando hablamos de situaciones problemáticas, un valor. Cuando hablamos de situaciones problemáticas, solamente una persona se entera del problema. Esa persona solito sabe el problemita, ¿no es cierto? Nadie más lo sabe. ¿Ah? Él solito nomás lo sabe. Y una situación problemática es fácil de resolver, facilito. O sea, no te genera más problemas, se resuelve rápido. Esa es una situación problemática. En cambio, cuando hablamos de un dilema moral, según Colbert, un dilema moral es cuando se pone en riesgo dos o más valores. O sea, es más complejo. Dos o más valores. Es un dilema moral cuando las partes se enteran. O sea, las partes que están involucradas en el problema están enterados. Juan, María, Pedro se enteran. Y es un dilema moral porque por más que tú tomas decisión 1 o tomas decisión 2, siempre te va a generar un problema. O sea, es difícil de solucionar. Un dilema moral es más complejo, más difícil de solucionar. Pone en riesgo dos o más valores, las partes están enteradas, ¿ya? Y otra cosa es que por más que digas tú, me voy por este lado, me voy por el otro, te van a generar más problemas. Ese es un dilema moral. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a retroceder. Acá. Miren, ¿ah? Miren acá. En el primer caso que hemos presentado en este, Haynes dice, es un esposo muy cariñoso, tiene a su esposa grave en la clínica. Muy bien, con traumatismo. Su estado de salud de la esposa es reservado y necesita una intervención urgente si no puede morir. Los médicos le han programado una operación urgente, pero necesita que se compren los medicamentos necesarios. Y es más, antes de seguir leyendo, Colbert dice, basta que se cumpla un requisito para que sea dilema moral. Pedro no cuenta con dinero para comprar los medicamentos y mucho menos pagar la operación. Ha intentado por todos lados realizar un préstamo, pero nadie le quiere servir. Aquí viene la definición. Pedro no sabe si asaltar una farmacia o dejar que su esposa no sea operada. La primera pregunta que yo me hago, aquí, ¿hay más de dos, hay dos o más valores? A ver, ¿hay o no? Claro. Uno es el amor a la esposa y otro es la honestidad. Porque si roba ya no es honesto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, maestro, hay más de dos valores. Si le buscamos otro, podemos encontrar otro. La segunda pregunta que yo me hago, ¿las partes están enteradas? Sí, está enterado el médico, porque el médico lo va a operar. Está enterado Haynes. No es tan notorio, pero al menos se nota que al menos el médico y Haynes lo sabe. La pregunta 3. Si él asalta la farmacia, ¿le puede traer problema? Claro, porque si lo caza lo meten preso. Y si no asalta la farmacia y a su esposa no la operan, ¿le puede traer problema? Claro, la esposa se puede morir. Entonces,
cumple los requisitos de un dilema moral. ¿Se dan cuenta? Cumple los requisitos de un dilema moral. Entonces la respuesta sí es dilema moral. A ver acá, ¿será lo mismo? Aquí, lo leo. Juan se encontró en el baño público un paquete que contenía 1,000 soles, $1,000. Él se dio cuenta que ese paquete pertenecía a un joven que minutos antes había ingresado al baño. Juan no sabe si ir a buscarlo para devolverlo o no. La primera pregunta que yo hago, aquí, Juan, ¿aquí se pondrá en riesgo dos o más valores? No, aquí solamente se pone en riesgo la honestidad de Juan. Si Juan es honesto, lo devuelve. Y si no es honesto, se lo lleva, pues. ¿Se dan cuenta? Dos, aquí las partes están enteradas. No, más que Juan solito está enterado porque él se lo encontró. En ningún momento del caso dice que el compañero o el joven que se le perdió se dio cuenta. No, no dice nada de eso. Por lo tanto, el único enteradito está Juan. Otro requisito que no se cumple. Tres, la pregunta que yo me hago aquí. ¿Qué pasa si Juan devuelve el dinero al joven? ¿Le va a generar problema? No. A ver, que a usted se le caiga 1,000 soles y que alguien venga y le diga, tome, aquí está sus 1,000 soles, lo encontré en el baño. ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo puñetean? ¿Lo denuncian? No, al contrario, ¿no? Gracias por tu honestidad. ¿Te das cuenta? O sea, no genera más problema. ¿Y qué pasa si Juan decide no devolverle? Tampoco, porque el joven no se dio cuenta que Juan lo tiene, pues. Por lo tanto, no va a generar problema. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí no es un dilema moral. Vamos a borrar. Aquí lo que vemos es una situación problemática, nada más. Una situación problemática. A ver, acá, la situación 1. La situación 1 dice, Marta, una joven muy carismática, fue a un kiosco a comprar golosinas. El kiosco estaba lleno y aunque ella pidió amablemente ser atendida, la señora encargada del kiosco se demoró mucho en atenderla. Al recibir su vuelto, Marta se dio cuenta de que por error la señora le había dado más vuelto del que le correspondía. Marta no sabe si avisarle a la señora o no. A ver, hagan ustedes el análisis y díganme si se quedan con el sí o cambian de opinión. Vamos, maestro, vamos. No, 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 cambiaron de opinión. ¿Se dan cuenta? O sea, ahora sí entendemos que es una situación problemática y que es un dilema moral. Clarísimo, ¿no? Si yo lo explicaba arriba, ya todas iban a ser facilitas. Entonces aquí me hago la primera pregunta. ¿Se pone en riesgo dos o más valores? No. Está la honestidad de Marta, porque a ella le dieron devuelto de más. Si es honesta, devuelve. Y si no es honesta, no lo devuelve. La segunda pregunta que yo me hago, ¿quiénes están enterados de que le dieron devuelto de más? Más que Marta. La señora por estar atendiendo ni cuenta se dio. ¿Se dan cuenta? Y tres, ¿me entienden? ¿Genera más problemas? ¿Qué tal si Marta decide devolverle, ceñito, mira, aquí me dio devuelto de más, ¿le generará problema? No, al contrario, le voy a decir, gracias Martita por tu honestidad, ¿no? Gracias, muy amable. Que Dios te bendiga, todavía no dice, ¿no? Entonces aquí no hay dilema moral. Aquí simplemente hay una situación problemática.
Y acá, a ver, vamos a esto. Fernando, un joven muy amable con sus amigos y familia, prometió a su madre que limpiaría la casa, prepararía el almuerzo y cuidaría a su hermano menor mientras ella está en su trabajo. Mientras Fernando cumplía con esta tarea, lo buscaron sus compañeros para proponerle visitar a un amigo. Este amigo está solo en su casa y gravemente enfermo. Fernando no sabe si ir a visitar a su amigo o no. ¿Se quedan con el sí o cambian al no? Si es un dilema, no, no, dice. Sí, mm, sí, sí, si es un dilema, sí, claro que sí es un dilema. Analicémoslo. La primera pregunta, ¿pone en riesgo dos o más valores? Primero son los valores, ¿ah? Porque vamos a encontrar casos, maestros, que hasta los tres requisitos están, pero la que tenemos que marcar son los valores, porque está primero. Ahora, la primera pregunta es, ¿se pone en riesgo dos o más valores? Claro, uno es la responsabilidad que él tiene en casa, que su mamá le ha dejado. Es la responsabilidad. Dos, el otro, el amigo está enfermo, la amistad. O sea, se pone en riesgo dos o más valores. Dos, las partes están enteradas, claro, porque Fernando está enterado. La mamá está enterada de que le dejó la responsabilidad a Fernando. Los amigos están enterados de que el amigo está enfermo. Sí. Tres, ¿generará más problemas? ¿Qué tal si Fernando decide no irse? ¿Puede generar un problema? Claro, un problema de conciencia, ¿no? ¿Qué tal si el amigo se muere? Ya que no fui a verlo, ¿no? ¿Y qué tal si se va a verlo y deja a su hermanito pequeño en casa sin hacer los quehaceres de la casa que su mamá le dejó? ¿Le va a generar problemas? Claro, porque la mamá le va a venir a reclamar, ¿no? Por irresponsable. Entonces, ¿le va a generar más problemas? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, este de acá, este caso, sí reúne los requisitos para un dilema moral. ¿De acuerdo? Sí reúne los requisitos para un, ¿no? Dilema moral. Gracias. ¿Qué dice? Gorilita, con cariño. Muy bien. Gracias, amigo. Entonces, este sí es un dilema moral. Acá, Daniel, un joven que siempre tiene muy buenas calificaciones, se ha estado preparando para un examen. Un día antes de la evaluación, al docente se le cayó accidentalmente una copia del examen mientras caminaba por el patio. Durante un recreo se le cayó, ¿no? Daniel la encontró por casualidad. Daniel no sabe si aprovechar la situación para obtener una mejor calificación o no. ¿Se quedan con el sí o cambian al no? A ver, ¿sí o no? A ver, analícelo pues, con las tres preguntas, ¿no? ¿Se pone en riesgo los dos o más valores? ¿Las partes están enteradas? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dice el no, 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 no? Bien, claro que no, pues.
Primera pregunta, ¿pone en riesgo dos o más valores? No, es la honestidad de Daniel. Si Daniel es honesto, le devolverá el examen al maestro. Y si no, no le devuelve. ¿Se dan cuenta? Dos, ¿hay dos o más personas que están enteradas? No, Daniel lo encontró solito. El profesor ni cuenta se dio. Tres, ¿genera más problemas si es que Daniel decide devolverlo? ¿Mm? No. Si lo decide devolverle al profesor, imagínate que se nos caiga un examen y que un alumno venga, profe, me encontré su examen ahí en el patio. ¿Generamos problemas? No. Le agradecemos al alumno, ¿no?, por su honestidad. Y si no lo devuelve, nadie sabe que él fue, ¿no?, el que se lo encontró. Por lo tanto, este de acá no es un dilema moral. Y si nos vamos a las tres casos, la respuesta es la dos. ¿Se dan cuenta? Es la dos. Bien. Miren, el que habla de dilemas morales es Piaget y Colbert, pero mayormente hablan sobre Colbert, ¿no? Colbert, y que ya expliqué que reúne tres requisitos importantes, ¿no? Eh, para Piaget, un dilema moral que era, él decía, son acciones buenas o malas, que son conductas que se dan dentro de la vida, ¿no? Pero ya Colbert es el que lo define si es que tiene en riesgo dos o más valores, si es que las personas se enteran y si es que te genera eh, antes de una solución otro problema, entonces es un dilema moral. Ese es en resumen que hablan ambos personajes, ¿no? Ahora, aparte de ello, Larensen Colbert también habla sobre los niveles de la moralidad que hay que tener en cuenta sobre ello. Hay que tener en cuenta porque viene este tema. Y dentro de la temática, para el examen de ascenso, está, ¿no?, Larensen Colbert y su teoría del desarrollo moral. Muy bien. ¿Qué dice Colbert? Vamos a explicarlo rápidamente. Dice, todo ser humano tiene niveles y etapas de la moralidad, plantea Colbert. Hay personas, y antes de ello Colbert ha hecho estudio en niños mayormente, ¿no? En niños, pero Colbert también concluye y dice hay personas que se han quedado en la niñez y que continúan ahí con ese tipo de conducta, de comportamiento. Porque cuando hablamos de moralidad estamos hablando de valores y que eso refleja pues el comportamiento de una persona, ¿no? Dice, hay personas que se encuentran en el nivel 1 que se llama la moralidad preconvencional. Él ha hecho estudio en niños de 4 a 10 años, pero manifiesta de que hay personas que se quedan todavía ahí. Estas personitas de acá son aquellas que actúan o tienen un comportamiento de obediencia, ¿me entienden? O actúan porque los amenazan con un castigo, o actúan porque tienen un interés propio, o quieren recibir un premio. Mayormente él ha hecho en estudio, en niños, por ejemplo, un niño que se porta mal, ¿no? Si no me obedeces, le digo a tu papá, obedece, ¿no? Ya, hijito, cállate, por favor, y te doy un chupetín. Se calla por interés, ¿no? O en su lugar, ese estudiante o ese niño, ya, cállese la boca o te jalo las orejas. Actúa o tiene un comportamiento por amenaza, por castigo, por interés, esta persona. Pero hay personas adultas que se han quedado ahí, dice Colbert, ¿no? Y a veces nosotros actuamos por interés, los adultos, ¿no? Ah, sí, pues yo te sirvo, pero ¿cuánto hay? Ah, yo te doy, pero ¿cuánto hay? ¿Cómo es la cosa, no? Entonces, todo tipo de persona que tiene un comportamiento, pero para sacar un interés, se ha quedado en el preconvencional, ¿no? En el preconvencional.
Y en la escuela se dan, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas se dan, ya, día libre, sí, hay que darse día libre por este trabajo para acá, hay que adelantar horas, sí, bacán, sí, chévere. Todos aceptamos, todos aceptamos, porque hay un interés, ¿no? De salir temprano, hay un interés de descansar un día más, pero que el director diga, a ver, necesitamos el día sábado que vengamos porque tenemos este trabajo. Ah, no, 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 no. O sea, siempre hay un interés. Ese tipo de comportamiento es un preconvencional, es un preconvencional para Colbert. En cambio, el nivel 2 de la moralidad convencional, este tipo de persona actúa en base a la norma. Ah, no, la norma establece esto, por lo tanto esto se hace. La norma no es mala, pero a veces hay un abuso de la norma. ¿Entiendes? Entonces no es bueno, no es bueno, ¿no? Ahora, estas personas también actúan por amistad y ahí genera problemas. Por ejemplo, en un colegio, que un director aplique la norma para unos y para otros no, ah, no, pues hay favoritismo en esa persona, hay interés en esa persona, por lo tanto genera un mal clima institucional. ¿Se dan cuenta? Entonces es una persona que actúa en base a la norma o actúa en base a la amistad. ¿Ya? Yo lo hago porque eres mi amigo, allá yo te sirvo porque eres mi pata, si no fuera mi pata no te sirviera, entonces por ahí va este tipo de persona, ¿ya? Este tipo de persona. Ahora, en la etapa de la moralidad postconvencional, este tipo de persona actúa bajo sus principios éticos, mayormente utilizando la justicia y la igualdad. Cuando una persona es justa, actúa con justicia. Si hay que aplicar la norma, se aplica y cuando no, no. Cuando esta persona sí dice, bueno, hoy día hemos faltado, nos han dado libre, pero en la otra vez hay que acudir a un llamado también que nos haga, entonces es justo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas las personas justas, como dijo Adela Cortina, lo mínimo para ser justos, perdón, lo mínimo para ser feliz, éticos, perdón, me estaba confundiendo. Decía Adela Cortina, lo mínimo de una persona para ser una persona ética tiene que ser justa, lo mínimo. Y lo máximo para que una persona sea ética tiene que buscar la felicidad, dice Adela Cortina. Entonces, eso es lo que manifiesta Colbert, ¿no? Colbert también habla de los estadios, por ejemplo, ¿no? En los preconvencionales existen dos estadios, la heteronomía y el individualismo, ¿no? Aquel la heteronomía, aquel que actúa en base a premios o castigos, o individualismo, aquel que actúa por interés. Aquí en el convencional, expectativas dice interpersonales, aquí actúa en base a la amistad, ¿ya? En base a la amistad, y acá el otro estadio del sistema social y conciencia es aquel que actúa en base a la responsabilidad, tal como establece la norma. Aquí, perdón un ratito, se movió esta diapositiva, se movió. Aquí estamos. Y el postconvencional es aquel que actúa en base a un contrato social, ¿me entienden? En cuanto a lo que es la justicia y la igualdad, y también bajo los principios éticos y universales, ¿no? Que también dice lo mismo, ¿no? Al final de cuentas. O sea, hay que aplicar los derechos, sí, pero cuando uno cumple su responsabilidad. Bien, vamos a ver algunos casitos de Colbert acá, pero antes de ello vamos a ver si se aprendió la lección en cuestión de los dilemas morales, ¿ya? Dice acá, a ver,
Ustedes me van a decir si eso no es dilema moral. José, un amistoso estudiante, observa de casualidad que uno de sus mejores amigos sustrae del armario del salón una prueba que la docente va a tomar. La docente nota la prueba faltante, lo notó, y conversa individualmente con cada estudiante para esclarecer la situación. La pregunta o la consigna está, José no sabe si contarle a la docente lo que sabe o no. Le vuelvo a preguntar, ¿es o no es un dilema moral? A ver, la respuesta está sí, 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 sí. A ver, primera pregunta. ¿Se pone en riesgo dos o más valores? Claro, José vio, observó, o de casualidad que uno de sus mejores amigos, está la amistad, está la honestidad de José. O sea, sí, porque si José habla, lo friega el amigo. Entonces, pues se pone en riesgo dos o más valores. La otra pregunta está, ¿las partes están enteradas? Sí, hay más de dos, ¿no? José está enterado, el amigo está enterado, la maestra se dio cuenta, o sea, se enteró del problema. Lógico que la maestra no se dio cuenta quién fue, pero sí se enteró de que le habían robado el examen. Por lo tanto, requisito 2 se cumple. Requisito 3, ¿se cumple o no? ¿Qué tal si José le cuenta a la maestra? Su mejor amigo dejará de hablarle, ¿no? Porque los jóvenes se tratan como traición. ¿Y qué tal si no le cuenta? Va a permitir que su mejor amigo mañana más tarde sea un ladrón, ¿no? Entonces, aquí, esto de acá, sí es un dilema moral. Sí es un dilema moral. Muy bien. A ver, vamos al de acá. A ver, dice, voy a leerlo y ustedes me van a decir cuál es un dilema moral, ¿ya? En una situación de clase, la docente propone realizar dilemas morales. Para ello presenta dos casos. Caso uno, dice, Manuel, un estudiante, observa repentinamente que su hermano gemelo sustrajo de la cartera de su maestra un monedero que encontró en su aula. La docente nota que le faltaba su monedero y pregunta a los estudiantes si alguien lo encontró. Manuel no sabe si contarle a la docente lo que sabe o no. Caso 2. María es una niña muy buena. Un día jugando se encontró una muñeca en el patio. María se dio cuenta que la muñeca es de su amiga Patty. María no sabe si avisarle a su amiga o no. A partir de lo descrito en cada caso, ¿cuál de ellos constituye un dilema moral? A ver, el caso uno A, el caso 2 B, o en los dos casos hay dilema moral. A ver, véanlo. A ver, vamos a ver qué han respondido. Caso uno, Elisa B dice, Walter uno, Leslie A, solo un caso la A, dice Osvaldo, Violeta también
Caso uno, dilema moral. Jaime también la A. Claro que sí, pues. La A, ¿por qué se pone en riesgo? Es igualito que la anterior, ¿no? ¿Sí? Observa que le roba el monedero, la maestra se dio cuenta y observa a su amigo, a su hermano gemelo todavía. Entonces aquí sí hay dilema. Acá no, porque María encontró la muñeca, su amiga Patty ni cuenta se dio, ¿no? Si le devuelve, le va a agradecer, y si no le devuelve, ni cuenta se dio. Aquí el dilema moral es en la A. A ver, vamos a este. Dice, una docente ha elaborado una situación para trabajar con sus estudiantes dilemas morales. Esta es la situación que ha elaborado la docente. Su compañera Ana está muy molesta, pues su mamá hace unos días fue a reparar un celular y no sirvió de nada, pues se malogró. Ana dice que todos los mecánicos mienten. Dice que lo arreglan, pero no lo hacen. Solo lo hacen por sacar dinero, dice Ana, ¿no? Al fondo del aula había una niña muy tímida llamada Mari, que agachaba la cabeza, pues tiene un familiar, su papá, que repara celulares. Ante lo escuchado, no sabe si contarle que su papá trabaja en eso. ¿Se dan cuenta? La situación elaborada por la docente constituye a un dilema moral. Alternativa. Si es un dilema moral, pues al contar a la estudiante que su papá es técnico, estaría afectando su trabajo. B. No es un dilema moral, pues no está entre dos opciones difíciles de decidir, pues contarlo o no, eso no afectará en nada, pues a su papá no lo han señalado específicamente. Si es un dilema moral, pues como Mari es tímida, tiene que ocultar que su papá también se dedica a ese oficio. A ver, lo de arriba, ¿es o no es y cuál es la explicación? Seis respuestas, a ver, vamos a verlas. B dice la respuesta, la B, no. La respuesta dice no. Claro que no, pues, porque el dilema está, ¿cuenta o no cuenta que su papá es también mecánico? O sea, si no lo están tocando al papá, entonces, ¿qué problema le puede generar a ella, no? No, no es una cuestión difícil de decidir contar o no. Si ella lo cuenta, al contrario, ¿no? De repente Ana se va a rectificar y va a decir, discúlpame, no lo decía por tu papá, ¿no? ¿Mm? Pero si ella no cuenta, normal, no pasa nada, porque nadie se ha enterado que Mari tiene su papá que es mecánico tampoco. Entonces la respuesta sí es la B. Bien, vamos acá a trabajar este temita de reflexión ética, que ese es el otro tema que dice el PPT, ¿no? El PPT dice, vamos a trabajar hoy día dilemas morales. Ya creo que sobre dilemas morales quedó claro. A ver, si es que todavía quedó alguna duda, me la preguntan, por favor, antes de pasar a este tema. Quedó claro, creo, ¿no?
Excelente. Entonces creo que me agrada cuando me entienden por ahí. Bien. Eh, Vamos a hablar de ética. Cuando hablamos de ética es la forma como actuamos. Ya lo dije temprano, lo ético, según Adela Cortina, porque en eso mayormente se basa, Adela Cortina dice, ético es actuar con justicia, eso es lo mínimo. O sea, si yo me considero ético, al menos debo ser justo. Si no soy justo, entonces no me puedo considerar una persona ética. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va la cuestión ética. Dos, si a mí me piden reflexionar, reflexionar es evaluar lo pro, lo contra, lo bueno, lo malo, lo antes, lo después, la causa y consecuencia. Cuando yo evalúo de manera justa, estoy hablando de reflexionar éticamente. Ponemos un ejemplo. Si nosotros en aula vemos que María golpeó a José y sancionamos solamente a María sin haber entrevistado a José y a María también, entonces no es justo. Lo ético es ver a ambos lados. Ese es lo justo. Es que yo tengo que ver ambos lados del problema, no solamente un solo lado. Si yo me voy por un solo lado, no es la respuesta. No es la respuesta. Ahí está el secreto. Vuelvo a repetir. Si vienen preguntas de reflexión ética, yo tengo que buscar la alternativa donde vea un análisis de ambos lados. Una evaluación, no análisis, sino evaluación de ambos lados. Que esos ambos lados puede ser una persona y otra persona, una cosa buena, lo malo, bueno y malo, el antes, después, causa, consecuencia, pero tiene que ver una evaluación de ambos lados de manera justa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tengo que grabarme. Viene reflexión ética, inmediatamente tengo que ver ambos lados. Vamos a ver este caso, ¿ya? Vamos a ver este caso si lo hemos entendido. Dice acá, del ministerio, son casos que el ministerio ha planteado. Un docente tiene como propósito que los estudiantes de segundo grado de secundaria reflexionen éticamente. ¿Qué me está diciendo? Que evalúen, pero que evalúen justamente. Y evaluar justamente significa evaluar ambos lados del problema o del caso que se presenta. A partir de la siguiente situación hipotética. Una situación hipotética, maestro, también es un dilema moral. Para Colbert, dilema moral o situación hipotética es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, dice acá. Vamos a ver el dilema o situación hipotética. Dice, Francisco y Luis son hermanos. Francisco es parte del equipo de balonmano y hoy ha tenido un entrenamiento largo porque mañana tiene un partido muy importante, ¿no? Francisco. Al llegar a casa, a pesar de tener prohibido jugar con la pelota en la sala, Francisco ha entrado jugando con la pelota y ha roto una ventana. La fregó Francisco. Luis, a quien su mamá había encargado la casa, se acerca con el ruido y se entera de todo lo ocurrido, lo chapó a su hermano. Francisco le pide que no le cuente a su mamá, porque ella le dijo que si jugaba con la pelota dentro de la casa, le prohibiría ir a jugar una semana. Luis sabe que si dice la verdad, Francisco no podrá ir a jugar el partido al día siguiente. Por otra parte, piensa que si no dice la verdad, tendrá que ser él quien asuma la responsabilidad por lo ocurrido. O sea, él tiene que asumir la responsabilidad de que él quebró el vidrio de la ventana.
¿Se dan cuenta? O sea, se encuentra en un dilema. ¿Le dice a su mamá o no le dice? Si le dice, su hermano Francisco ya no jugará. Y si no le dice, él tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, aquí el maestro quiere que el alumno evalúe éticamente, reflexione éticamente sobre este caso. Y para reflexionar éticamente, maestro, grábense eso, tiene que evaluar ambos lados. En la alternativa tiene que ver una evaluación de ambos lados, que sea lado de Francisco, lado de Luis, o lado de la mamá, lado de, no sé, pero tiene que ver ambos lados. Si no hay ambos lados, no es la respuesta. A ver, vamos a ver acá. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas? Rol del maestro, rol, no se olviden que si hay descarte, descartamos, ¿no? Acciones pedagógicas más adecuadas para promover que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada. A ver, la maestra va a actuar, la maestra va a actuar, va a accionar. La maestra les va a pedir que individualmente anoten qué debería hacer Luis. Luego, en parejas, solicitarles que elaboren un cuadro de doble entrada en la que comparen las consecuencias de contar lo ocurrido con la de no hacerlo. Un cuadro de doble entrada. A partir de esto, proponerles que expliquen por qué podría ser válido elegir contar o no lo ocurrido. Y finalmente, indicarles que vuelvan a revisar su decisión inicial. B. La maestra les va a pedir que en equipo escriban las principales razones por las que deberían elegir la fraternidad como un valor importante para tomar una decisión. Luego solicitar a cada equipo que presenten las razones que han planteado. A partir de esto, sintetizar en plenaria las razones en las que los equipos han coincidido. Finalmente, preguntarles cuáles son las ventajas, desventajas de delatar a Francisco. C. Pedirle a los estudiantes que en pareja redacten un diálogo entre Luis y Francisco en la que el primero convenza al segundo de asumir su responsabilidad. O sea, Luis convenza a Francisco que asuma su responsabilidad en lo ocurrido. Luego solicitarles que representen el diálogo frente a sus compañeros. A partir de esto, evaluar en plenaria cuál de todos los diálogos resultó ser más convincente y por qué. Y finalmente reflexionar sobre el sentido de haber realizado estos diálogos. A ver, ¿en dónde hay una reflexión ética? Una evaluación justa. A ver, tres respuestas. Yo quisiera ir 18 en línea. Al menos ya con unas 7, 8 me contentaría. Ya digo, entre mí la mitad, siquiera están participando, están atentos. No te olvides que reflexionar es evaluar. Evaluar ambos lados. Y ético es evaluar justamente bajo el principio de la justicia. ¿Ya? No olvides que eso es reflexionar éticamente. La pregunta está en dónde el maestro hace que el alumno reflexione éticamente, en cuál de las tres alternativas. A ver,
A es la correcta. A. Américo dice la C, Walter la A, Oswaldo la A. ¿Qué dice el resto? La A. Bien, maestro. Si nos vamos a la C, ¿qué está haciendo la maestra aquí? Les pida un diálogo. Uno va a ser de Luis, el otro va a ser de Francisco, pero Luis tiene que convencer a Francisco. Un lado, un lado. O sea, Luis tiene que convencer a Francisco de que asuma su responsabilidad. Y el otro lado no está evaluando. ¿Entienden? Mucho más les está pidiendo un diálogo y nada más. ¿Habrá una reflexión? No. ¿Habrá una evaluación de ambos lados? No. Simplemente ahí de convencer uno al otro, nada más. Por lo tanto, aquí no es. La B, cuando hablamos que se debería elegir la fraternidad es el amor entre hermanos, ¿no? ¿No? Como un valor importante que presente las razones que han planteado, a partir de eso sintetizar la razón en la que los equipos han coincidido y finalmente preguntar cuáles son las desventajas de delatar a Francisco. O sea, se están viendo de que Luis prácticamente tiene que tener amor a su hermano porque se lo delata, imagínate, ya no va a poder jugar y eso es una desventaja para él porque él tiene que jugar. O sea, se está evaluando un lado y el otro, no hay, no hay. Pero miren acá, ¿no? Miren este acá, un cuadro de doble entrada, dice. Un cuadrito. Aquí vamos a hacer una evaluación. ¿Lo dilato, le digo a mi mamá o no le digo? Muy bien. Si le digo, ¿cuáles son las consecuencias acá? Y si no le digo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una evaluación del sí o del no de ambos lados para ver cuáles son sus consecuencias. ¿Entiendes? Y todavía aparte de eso dice, luego le voy a partir de eso proponerles que expliquen. O sea, yo como maestro no voy a explicar. Yo le digo, chicos, les propongo que ustedes lo expliquen. Es mediación, ¿ah? ¿Y por qué podría ser válido elegir o contar lo ocurrido? ¿Elegir? ¿Contar o no contar? Ahora explícame. Entonces están haciendo una evaluación de ambos lados. La respuesta aquí, maestro, sí es la. Es la, claro, el caso es un dilema moral, ya lo hemos dicho arriba, ¿no? El caso sí es un dilema moral, pero ahorita ya estamos utilizando un caso de dilema moral para tener que trabajar reflexión ética, ¿no? A ver, vamos a ver el otro caso acá. Dice acá, a ver, vamos a leerlo, ¿ya? Un docente tiene como propósito promover la reflexión ética. Ya lo dije que reflexión ética. De los estudiantes de segundo grado de secundaria. Para ello le presenta la siguiente situación hipotética. Situación hipotética o dilema moral para Colbert es lo mismo. A ver, este es un dilema moral o una situación hipotética. Dice, Marco recordó que tenía que realizar un trabajo un día antes de la entrega. Se dio cuenta de que aunque lo empezara en ese momento, ya no le iba a alcanzar el tiempo para terminarlo. A la mañana siguiente, recordó que Milagro siempre cumplía con sus tareas, así que pensó copiar su trabajo. Aprovecharía el recreo para que sin que nadie lo note, pueda copiar varias partes del texto de Milagro, cambiando solamente algunas expresiones. A partir de esta situación, ¿cuáles de las siguientes actividades es más pertinente para promover la reflexión ética acerca del plagio, de la copia, ¿no? Aquí ya no dice acciones, son actividades que va a hacer el maestro. Lo va a hacer que el alumno haga su actividad. Muy bien. A ver, reflexión ética. Vamos a ver. El caso ya lo grabamos, ¿no?
inclusive aquí, ¿cuál de las siguientes acciones, dice, ya cambió acá? Es más adecuada para promover que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada. A ver, primera acción que voy a hacer como maestro, le voy a pedir que imaginen que nadie se entera del plagio de Marco. A ver, imaginen que nadie se entera. Luego, a partir de esto, solicitarle que planteen razones por las que el comportamiento de Marco es incorrecto, aun cuando este escenario, ni Milagro ni Marco, hayan sido sancionados. B. Pedirles que discutan en plenaria sobre cómo debió actuar Marco en la situación presentada. Luego solicitarles que identifiquen cuáles son las normas y sanciones que la institución educativa establece para evitar que ocurran situaciones como esta. C. Pedirles que en equipo elaboren propuestas para ayudar a Marco a evitar enfrentar nuevamente una situación como esta. Luego señalar cuál es la propuesta, cuál de las propuestas es más adecuada para evitar que Marco vuelva a copiar. A ver, ¿en dónde hay reflexión ética? Ambos lados, ¿ah? A ambos lados. Tiene que haber una evaluación. Eso es lo correcto, evaluación de ambos lados. Vamos, maestro, vamos a ver. Vamos, va una respuesta. Unita recién va. Una sola respuesta. Una respuesta nomás. Dos respuestas. Allá. B, 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 B. Aquí la B habrá una evaluación de ambos lados. A ver, ya. Qué bueno que ha marcado la B para tener que decirle lo siguiente. A ver, maestro, mientras toma un poquito de agua. Todo lo que es sanción se anula. Ustedes saben de que ahora por norma no se puede sancionar al estudiante. Ese es por norma. Por lo tanto, así como estamos anulando que cuando el maestro es protagonista del aprendizaje anulamos, igualito, cada vez que ven una alternativa donde diga sanciones para el alumno, se anula también porque ese es tradicional. Antes sí se sancionaba pues 3 días de expulsión, expulsión definitiva, ¿no es cierto? Chapitas, tabletazos en la mano, etcétera, etcétera, un jalón de orejas, pero eso era antes. Hoy día está prohibido rotundamente. Mucho de eso nos quejamos. Por lo tanto, aquí cuando habla de normas y sanciones, ya no, debe ser descartado. Así es para todito, maestro, 100% seguro. ¿Ya? 100% seguro. Qué bien que lo hayan tocado. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A o la C? A ver, ¿la A o la C? ¿Dónde hay evaluación de ambos lados?
Mm. La A, la A, la B, la A, la A. Solamente dos respondieron la A, José Luis y Osvaldo. Nadie más dice nada. Claro, esto está facilita, maestro. Facilita. Porque a mí me dicen reflexionar éticamente. Éticamente, y aquí me está diciendo que lance propuesta. Es que proponer no es evaluar. La propuesta viene después de evaluar. Porque yo no voy a proponer y luego evaluar, ¿no? Primero evalúo, luego propongo. Sí entendemos la lógica. A eso le llama Benjamin Bloom, le llama la taxonomía, ¿me entienden? De las habilidades cognitivas. Entonces, aquí si ya me está pidiendo propuestas, no, pues, no es evaluación. Está proponiendo qué hacer. Aquí sí, a ver, chicos, a ver, antes que ustedes imagínense del plagio, ¿qué pensaban de Marcos? Y ahora que ya plagió, ¿qué piensan? Eso es lo que nos da a entender acá. Está evaluando un antes y un después de Marcos. ¿Se dan cuenta? Antes de que Marcos plagie, ¿qué piensan ustedes de Marcos? Y ahora que ya plagió, ¿qué piensan de él? A ver, imaginen, ¿no? Entonces aquí están haciendo una evaluación. La respuesta es la A. Es la A. A ver, vamos a esta de acá. A ver, vamos a esto. Evaluación de ambos lados. Evaluación de ambos lados. ¿Ya? Ambos lados. Eso, ambos lados no sabemos si es un antes, un después, un sí, un no, una causa, una consecuencia, uno bueno, el otro malo. No sabemos cuál es la evaluación, pero tenemos que identificar ambos lados. ¿Ya? Evaluación, no propuesta. Bien, dice acá. Un docente presenta a los estudiantes de primer grado de secundaria la siguiente situación hipotética. Dice, Fernando regala uno de sus juguetes a su amigo, quien se alegró mucho por el regalo. Mira, claro. Pues. Luego de felicitarlo por su acción, la docente le pregunta a Fernando por qué lo hizo. O sea, por qué le regaló el juguete. Fernando le responde a la maestra y le dice, porque mi papá ahora me tendrá que comprar un juguete nuevo. O sea, no fue amor al chancho, sino a los chicharrones. ¿No? Entonces acá dice, la docente busca que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas, van a ser preguntas que la maestra va a hacer, es más pertinente para cumplir con el propósito de reflexionar éticamente? O sea, va a preguntar de ambos lados, ¿ah? Ambos lados, ambos lados. Bien, a ver, la pregunta de la maestra dice, ¿no? Si consideramos las intenciones de Fernando para regalar su juguete, la pregunta que hace la maestra, ¿dirían que fueron egoístas? ¿Por qué? La otra pregunta, ¿aconsejarían a Fernando para que actúe de forma generosa en otra situación? ¿Qué le dirían a Fernando? Aquí estará hablando, estará preguntando para que el alumno evalúe, reflexione éticamente. B. Antes de saber la intención que tuvo Fernando, ¿qué pensaron sobre su acción de Fernando? Antes de saber la intención. ¿Por qué? La otra pregunta, ¿cambiaron sus opiniones acerca de la acción que realizó Fernando luego de conocer sus intenciones? ¿Por qué? C. Cuando el amigo de Fernando recibió el regalo, ¿cómo crees que se sintió? ¿Por qué? ¿Cómo creen que actuaría si se enterara de las razones de Fernando para regalarle el juguete?
¿Y ustedes cómo actuarían? A ver, ¿cuál marcaría? A ver, solamente tres maestros han respondido. Vamos a ver quiénes son. Jaime dice la C, José Luis la C, Walter la C. La C, la C. Todos dicen la C. Miren, la C sí se está evaluando a ambos lados, ¿ah? Porque le está preguntando a la maestra, cuando el amigo de Fernando recibió el regalo, ¿cómo cree que se sintió, no? Me imagino que el alumno va a decir, sí, feliz, porque mira que por aquí, por allá se tira un rol. Y, y cuando ya se enteró cuál era la intención, ¿qué pensaría? Lógico que está evaluando. Pero aquí se está evaluando al amigo. Pero la pregunta está, maestros aquí, ¿a quién tienen que evaluarlo éticamente? ¿Al amigo o a Fernando? ¿Quién cometió el error? ¿Quién cometió la falta? ¿Es el amigo o es Fernando? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, en este LACA, están evaluando pero al amigo, pero si el amigo no cometió ni una falta. El que ha cometido aquí la falta es Fernando. Aquí sí se evalúan volados, ¿ah? Miren, ¿ah? Es una pregunta que sí, pues aquí tiene dos lados, el antes y el después. Aquí también tiene dos lados, el antes y el después. Pero aquí están evaluando a Fernando, porque dice, antes de saber la intención que tuvo Fernando, ¿qué pensaron sobre su acción? ¿Y por qué? ¿Cambiaron su opinión acerca de la acción que realizó Fernando luego de conocer sus acciones, sus intenciones? Lógico que hay ambos lados, hay un antes y un después. Antes de y después de. Pero si aquí hay una evaluación, la B y la C de ambos lados, ¿cuál marcaría yo? Entonces tengo que ver el caso también, ¿no? Tengo que ver el caso porque el caso es de Fernando. El amigo no tiene nada que ver aquí. Él recibió el regalo. A quien tengo que evaluarlo éticamente es a Fernando, no al amigo. Entonces ahí tengo que definir por cuál tengo que marcar, ¿no? Porque hay dos que hablan de ambos lados. Entonces la respuesta es la B, es la B, no es la C, ¿de acuerdo? Bien, acá,
Vamos a este caso de acá. Dice, los estudiantes de tercer grado van a desarrollar el proyecto El amigo de la semana para conocerse mejor. Para eso van a iniciar el proyecto. Ellos acuerdan realizar un sorteo para elegir el primer estudiante que será el amigo de la semana. Luego de que Rubén saliera elegido, Rosa, egoísta, dice, una de las estudiantes, visiblemente molesta, comentó lo siguiente, Rosa, ¿no? Dice Rosa, yo debo ser la primera. Tengo muchos más amigos que Rubén. A él nadie lo quiere. Además es aburrido y no tiene nada interesante que contar, dice Rosa. Enérgica porque no la eligieron. Ante este comentario, la docente pide a Rosa que recuerde que es necesario tratarse con respeto, o sea, le dice, ¿no? Y que además habían decidido designar el amigo de la semana por sorteo. Luego, durante el recreo, antes de conversar con Rubén acerca de cómo se sintió, la docente decide dialogar con Rosa sobre lo sucedido. ¿Cuál de las siguientes acciones, rol del maestro, cuidadito, hay que anular aquí si hay protagonismo, de la docente, acciones de la docente es adecuada para promover que el estudiante aprenda a autorregular sus emociones? Aquí ya no dice reflexión ética, se habla sobre autorregulación de emociones. Autorregular es autocontrolarse, que el propio estudiante tenga que controlarse a sí mismo. Aquí la que tiene que controlarse antes de hablar es Rosa, ¿no? Entonces, aquí se acuerdan que yo les hablaba sobre Goleman, qué es lo que se tiene que hacer para autocontrolarse. ¿Se acuerdan del stop? Muy bien. A ver, vamos a ver la acción del maestro, ¿ya? La acción del maestro. Primera acción, les va a preguntarle el maestro, ¿por qué es tan importante ser la primera? Le va a decir a Rosa. ¿Crees que no tendrá la oportunidad de ser la amiga de la semana? Le pregunta, ¿no? Luego le va a solicitarle a Rosa que proponga otra forma de escoger los turnos para el amigo de la semana. Y finalmente pedirle que prometa respetar los turnos sin molestarse. B. Explicarle que la falta de autocontrol puede alejar a sus amigos. Luego señalarle que debe aprender a controlar sus emociones porque no es correcto que se moleste por algo simple. Finalmente preguntarle qué acciones puede realizar para cambiar sus reacciones. ¿No crees que deberías pedirle disculpas a Rubén? C. Ayudarla a identificar lo que siente después de lo sucedido y explicarle que a veces podemos sentirnos así. Luego preguntarle, ¿qué hizo que reaccionara de esa manera en el aula? ¿Qué crees que sintió Rubén con lo que le dijiste? Finalmente pedirle que proponga posibles maneras de expresar sus molestias sin herir los sentimientos de dolor. A ver, la primera pregunta, ¿cuál anulo? Bien, a ver, maestro, si queremos anular, anulamos las tres. Esta fue una pregunta ambigua por parte del ministerio que hubo reclamos. En esta pregunta que se dio en este examen, creo que fue en el
23, si no me recuerdo, fue una pregunta que hubo reclamo porque las tres estaban para anular. Porque mira, aquí el maestro, en la primera pregunta, en la primera alternativa, el maestro le va a pedir que prometa respetar los turnos. Y no, el maestro no puede proponer. El alumno tiene que proponer. Por lo tanto, aquí hay protagonismo el maestro. Aquí de hachazo, ¿no? Le va a explicar todo el tema. Por lo tanto, este está peor que la primera todavía. La C también, ¿no? Mira, ayudar a identificar lo que siente después del suceso y explicarle que a veces podemos sentirnos así. O sea, el maestro le va a explicar, no, así podemos sentirnos y todo lo demás. O sea, las tres están para anular y dice acciones. Pero para el ministerio, y aplicando lo de Goleman, Goleman dice que para poderse autocontrolar y el alumno se pueda dar cuenta, autorregularse, perdón, emocionalmente, y pueda reconocer sus errores, el alumno, ese es que el propio alumno tiene que proponer qué hacer. Porque si el maestro le propone qué hacer, entonces ya no se está autorregulando. Es el maestro el que lo está regulando. Por ejemplo, aquí el maestro al final es el que lo regula. Por lo tanto, este no puede ser según Goleman. El de acá peor porque todo está actuando el maestro. Inclusive al final le dice, ¿no crees que debería pedirle disculpas? No, pues. Aquí se trata de que el alumno tenga que autorregularse, no el maestro. En cambio aquí, a pesar de que hay protagonismo del maestro, al final le pide al estudiante que proponga posible manera de expresar su molestia sin herir los sentimientos de lo otro. O sea, el alumno lo va a hacer, más no el maestro. ¿Entienden? Cuando se trata de autorregular emociones, el alumno se va a autorregular, no el maestro. Aquí el maestro lo autorregula, lo regula, acá también, aquí no, pero hay una frase de protagonismo. Por eso para el ministerio la respuesta era acá. Pero no hay que perder la vista, maestro. Este es un caso ambiguo que planteó el Ministerio de Educación, que hay que tener cuidado porque también se equivoca. No crean que no. Ya la respuesta aquí la C. Muy bien. Bien, maestro, si hubiera alguna pregunta, por favor, respecto a lo que hemos planteado el día de hoy. ¿Quedó claro? Dilema moral, reflexión ética. ¿Hay alguna duda todavía? ¿Qué dicen ustedes? El último ya fue de regalo, de autorregulación emocional. Van a haber muchos más casos que vamos a seguir planteando en el transcurso. Si hubiera alguna preguntita para ya cerrar esta parte de la temática del día de hoy. Uh -huh. Gracias, maestro José Luis. Gracias, Jaimito. Gracias, gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Osvaldo. Muy bien, gracias. Bueno, creo que sí estamos llegando a ustedes. Maestros, esperamos, y discúlpenme de ir al grano de frente, porque esa es mi forma de enseñar sin darle tanta vuelta ni estar leyendo tanto. O sea, ¿qué es lo que quiere la pregunta y qué es lo que es la respuesta, ¿no? Yo creo de que esa es la forma de que ustedes quieren también para poder eh, prepararnos para el examen. Lógico que ahorita estamos hablando tema con pregunta, pero luego ya vamos a entrar a desarrollar ya la casística, maestros, del ministerio mismo. Los exámenes lo vamos a traer para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Y verán que la lógica es la misma.
Un abrazo para todos ustedes, maestros. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase, ¿ya?